Mi nombre es Valentina Gómez y les quiero dar la bienvenida a Café CBOB, un podcast que trata de temas de salud y educación con expertos hispanohablantes en esas áreas. Este podcast se lo ofrecemos la Fundación Children Beyond Our Borders, una organización sin fines de lucro que busca brindarle recursos de salud y educación a familias latinas en el condado de Alachua y diferentes regiones en Colombia. El día de hoy vamos a tratar de un tema que está afectando a nuestra comunidad y el tema es cómo cuidar a nuestros hijos en esta época de triple pandemia. Estamos aquí en vivo en los estudios de Tu Fiesta Media con nuestra invitada, la doctora Diana Montoya Williams. Ella es una neonatóloga en la División de Neonatología en el Hospital de Niños de Filadelfia. También es científica clínica en el Policy Lab del hospital y profesora asistente de pediatría en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania. La doctora Montoya enfoca sus estudios científicos en cómo las desigualdades raciales y los factores estructurales afectan la salud de madres y sus hijos. Asimismo, la doctora Montoya también tiene un interés especial en cómo las políticas migratorias y los determinantes sociales afectan la salud perinatal e infantil de la comunidad latina. Bienvenida, doctora Williams. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias Valentina, gracias a CBOB y a Elio y la Fiesta Radio por esta invitación. Me siento un poco más conectada con Gainesville, que ya lo extraño mucho. Buenísimo, entonces vamos a empezar directamente ya con el tema. Cuando hablamos de esta triple pandemia de viruses, ¿a qué nos estamos refiriendo? Muy buena pregunta. Es un fenómeno que estamos viendo que empezó el año pasado, 2022, ya estamos en 2023, pero que empezó el año pasado, donde estamos viendo que los virus respiratorios que vienen todos los años en el invierno, viruses que causan gripa, como la influenza o el virus sincitial respiratorio, BSR, que estos viruses están surgiendo en números mucho más altos que en los previos años. Y hay una idea de que de pronto está pasando esto porque la pandemia de COVID-19 creó una situación donde la gente estaba actuando diferente, habíamos dado recomendaciones de aislamiento social, de no tener mismo nivel de contacto con otras personas. Y entonces estos virus que cada año vienen y cada año causan enfermedades, especialmente los niños, no estaban surgiendo tanto. Y ahora que hemos cambiado ya con las vacunaciones de COVID-19, las reglas han cambiado y siguen cambiando y la gente está cansada de seguir las mismas pólizas de aislamiento social. Estamos viendo que esos virus que normalmente vienen están surgiendo a niveles más altos. Entonces, lo que estamos viendo con la triple pandemia es que hay más niños que en años, en décadas, están teniendo síntomas de infección con uno de esos virus que mencioné. Y lo decimos triple porque los tres más comunes que estamos viendo es ese BSR, el virus sincitial respiratorio, la influenza que causa gripe y el COVID-19, que normalmente, pues no normalmente, pero en meses pasados no había causado mucha infección en niños, pero ahora estamos viendo que la intersección de estos tres virus sí están causando más números de lo que antes estaba causando. De ahí viene la idea de la triple pandemia, tres virus causando más infección que antes, y no solamente infección, pero infección que necesita atención médica en las salas de emergencia y a veces, especialmente en noviembre y diciembre, niños que han requerido ser admitidos a los hospitales. Entonces, la triple pandemia también se refiere a el estrés que está causando este fenómeno de infeccioso en el sistema de salud de este país. Muy bien. ¿Y por qué está afectando particularmente a los niños esta triple pandemia? Es una buena pregunta también. Sabemos que en los inviernos, y especialmente en algunas partes del país, pero
alrededor del mundo, cuando se pone la temperatura un poquito más frío, siempre hay virus que se vuelven más común durante esos meses que en otros. Históricamente, dos de los virus más comunes eran ese PSR y la influenza. Y sabemos que para esos dos virus, los niños siempre han sido un poco más susceptibles a ser infectados, especialmente el BSR. Es un virus que casi todo el mundo ha sido expuesto en algún momento, pero causa más síntomas que se pueden notar o más síntomas que de pronto llegan al nivel de necesitar atención médica en los niños menos de 2 años. La influenza siempre le ha gustado atacar más a las personas con bajo sistema inmunológico, que incluye no solamente las personas de más alta edad o con condiciones crónicas, sino también a los bebés menos de 1 año que tienen un sistema inmunológico que se está desarrollando. Entonces sabemos que esas dos enfermedades que ya en tiempos normales, antes de la pandemia, les gustaba afectar a los niños menores de 2 años, menores de 5 años, más, ahora que están surgiendo a niveles más altos en la comunidad, están causando por ley de estadística, si hay más casos, entonces estamos viendo más casos de síntomas más serios, síntomas que necesitan atención médica en las oficinas, en salas de emergencia y también en los hospitales. Y parte del problema con los niños menos de 2 años es que nacieron y han estado viviendo en un tiempo histórico donde al principio de su vida estaban aislados socialmente, de pronto menos expuestos a la variación natural que normalmente existe de temporadas de los virus, y entonces tienen un sistema inmunológico que de pronto está un poco no tan entrenado y preparado para esta intersección de tres virus a tan alto nivel en la comunidad. Entonces tenemos unos niños que los sistemas inmunológicos ya están menos desarrollados, unos niños que crecieron en un tiempo bien histórico donde no estuvieron expuestos al mismo nivel, entonces su sistema inmunológico no ha desarrollado las protecciones que de pronto otro niño de 18 meses hubiera desarrollado a ese punto hace 5 años, y niveles más altos de los virus circulando en la comunidad, y todo eso causa que estos gérmenes han estado causando mayor problema en esos niños más chiquitos. Muy bien, y entonces, como padre, ¿cómo podemos diferenciar entre estos virus? ¿Cuáles son sus síntomas y cómo podemos diferenciar entre si es este virus respiratorio sincital, si es COVID-19 o si es la gripe normal? Pues la respuesta corta es que si hubiera una forma fácil de diferenciar entre esos tres virus, estaríamos todos ricos aquí en este momento. Pero la verdad es que normalmente, con la mayoría de los casos, todos tres virus pueden causar los mismos síntomas. Y normalmente se ve como gripe. Se puede manifestar con fiebre, puede manifestar con síntomas de resfriado, con congestión, con tos, pero sabemos también que en los niños a veces los síntomas de COVID-19 no han causado los mismos síntomas que en los adultos, pueden ser bien leves, puede ser la congestión nasal, un poco de tos, de pronto sin fiebre. Al principio, cuando un niño está mostrando síntomas de resfrío, uno no puede como diferenciar y saber exactamente cuál es el virus que está causando estos síntomas. Para poder hacer eso, si estos son los únicos síntomas de resfriado, tendría que ir al doctor a que le hagan un examen, a chequear cuál virus es que es. Y ahora estamos haciendo eso en las oficinas y las salas de emergencia para distinguir, porque sí hay diferentes cosas que tenemos que hacer para tratar a los niños si tienen el virus diferente, pero esos son para los niños que están teniendo tan malos síntomas que necesitan atención médica. En general, al principio puede ser que no se puede distinguir. Hay algunas diferencias, sí. El virus respiratorio sincicial le gusta causar bronquiolitis y neumonía más que todo. Bronquiolitis es básicamente la inflamación de la parte de nuestro sistema respiratorio que está debajo de la garganta, pero antes de los pulmones. Pero puede causar toses severas, mucha congestión, mucha flema.
Sabemos que la influenza le gusta causar inflamación en todo el cuerpo, entonces a veces los niños hablan más de dolores de cabeza, de dolores de cuerpo, dolores de músculo, entonces a veces eso nos hace pensar un virus más que el otro. Y también sabemos que el COVID-19 en los niños no ha sido tan común como en los adultos, pero sí puede afectar otros órganos también. Entonces también le gusta afectar más que los pulmones. So podemos, sí, dependiendo de los síntomas en que presenta el niño, de pronto pensar que debe haber una diferencia entre los virus, pero al final del día, si un niño está teniendo síntomas, depende de cuán severos son los síntomas para saber si necesitamos saber la respuesta. Una de las cosas más importantes es que los niños nunca viven solos o no deben vivir solos, entonces están expuestos a los adultos con los que viven, que pueden tener en sí sus propias enfermedades médicas o factores de riesgo para tener enfermedades más serias. Entonces, en ese punto sí es importante saber cuál es el virus, porque si es virus respiratorio sincicial, entonces podemos tener una diferente expectación de lo que necesitamos hacer y cómo le podemos dar recomendaciones a esa familia, que si es COVID-19, que podemos tratar, podemos pensar cuáles son los riesgos para las otras personas en la familia, o con la influenza, a veces si los niños o los adultos en esa casa tienen sistemas de riesgo, sí hay unas medicinas que podemos dar al principio de la infección para disminuir el riesgo de una infección más seria. En algún momento sí es importante saber cuál es el virus, dependiendo de quién más vive en la casa, cuáles son sus factores de riesgo, si están vacunados contra la influenza o el COVID-19 o no, para saber cómo preparar para los días que vienen después de que empiezan los síntomas en el niño. Ok. ¿Y qué podemos hacer para prevenir la infección? Es una buena pregunta que tiene muchas respuestas. Empecemos generalmente. Lo que aprendimos durante la pandemia en términos de cómo nos podemos proteger en contra del COVID-19 aplica aquí también. Creo que nos dimos cuenta de cuánto necesitábamos reaprender o al menos recordarnos de la importancia de lavarnos las manos bien. ¿Qué significa lavarse las manos bien con jabón? Y eso no solamente ayuda a prevenir la transmisión de COVID-19, sino también de todos los virus respiratorios, no solamente los 3 de los cuales estamos hablando hoy, porque hay muchos, muchos más. La gripe es solo un término que captura infección respiratoria causada por cientos de virus que existen en el medio ambiente. Y lavarnos las manos es uno de los más, suena súper simple, pero es una de las intervenciones más efectivas para la salud pública. Similarmente, cómo la gente actúa después de que tiene síntomas de una infección respiratoria también tiene mucha consecuencia en el riesgo de que sus niños contraigan o que otras personas contraigan. Como sociedad, aprendimos que el aislamiento social fue importante para tratar de controlar la pandemia de COVID-19, pero podemos hacer intervenciones similares, más leves, cuando estamos enfermos. Cosas como no ir a fiestas grandes si está teniendo muchos sistemas respiratorios, o tratar de controlar a cuántas personas uno se expone o expone a otras personas si uno se está sintiendo enfermo. Claro, las máscaras siempre pueden ayudar cuando uno tiene síntomas, y cuando una persona tiene síntomas de cualquier virus respiratorio, toda la ciencia que se hizo, demasiados estudios para indicar cuán eficaz son las máscaras para prevenir el COVID-19, también aplica a otros virus respiratorios. Si alguien tiene una infección y quiere viajar o quiere visitar a alguien, las máscaras pueden ayudar a contener esa infección. Pero eso es todo lo que podemos hacer para nosotros no tratar de transmitir infecciones que tenemos, que es importante para nuestros niños. Pero ¿qué pueden hacer los padres? Lo más importante es enseñarle a los niños cómo controlar los síntomas y cómo identificar si alguien está teniendo síntomas para lavarse las manos, no compartir bebidas en el colegio, si pueden seguir esas instrucciones cuando ya tienen suficientes años, no compartir bebidas, especialmente si alguien tiene síntomas de
de un virus respiratorio. También lo que podemos hacer, han tratado de estudiar un poco de cómo prevenir la transmisión entre los niños que están en daycares y jardines infantiles, donde los niños son tan chiquitos que uno puede enseñarle muchas cosas, pero no necesariamente van a hacerlo. Y no hay buen data para decir qué podemos hacer con eso, pero sí hay cosas que las escuelas pueden hacer para tratar de controlar. Y como padre también pensar de cómo cuando lleguen a la casa, lavarle las manos a los niños, cambiarle la ropa, bañarlos antes de que empiecen a interactuar con otros niños en la casa. Porque lo que sí sabemos es que si hay un bebé en la casa y tiene un hermano o una hermana que está yendo al colegio, ese bebé tiene un riesgo más alto de contraer una infección respiratoria a través de su hermano o hermana que vino del colegio y está trayendo la infección, de pronto teniendo síntomas, de pronto no, porque es un niño más grande, con más sistema inmunológico desarrollado, pero le transmite esa infección al bebé. Entonces las familias que tienen más de un niño, con bebés y niños más grandes, pueden empezar a pensar de cómo disminuir el riesgo de que el niño más grande traiga esas infecciones a la casa, ayudando a que el niño grande se lave las manos. De pronto separando un poco los niños cuando uno tiene un síntomas de una infección respiratoria. Entonces, es alguna de las cosas que pueden empezar a pensar. Y por último, lo más importante que podemos hacer y la única forma bien estudiada con mucho rigor científico es vacunar a los niños con las vacunas que les califiquen. So, sabemos que hay vacunas para los 3 virus que estamos hablando hoy, pero hay diferentes reglas y puede ser un poco confuso saber cuáles niños califican para cuáles vacunas. Para el virus sincitial respiratorio, hay una vacuna, pero solo los niños que nacen prematuros o con problemas de los pulmones o los corazones son los que califican para esa vacuna. No es una vacuna para la población general. La vacuna del flu sí se puede dar para los niños mayores de 6 meses y ha sido muy bien estudiada y es completamente recomendada, y desafortunadamente en esta temporada hemos visto que menos padres han estado vacunando a sus niños en contra del flu, que está contribuyendo a la triple pandemia. Nunca es muy tarde, normalmente damos esas vacunas hasta como más o menos abril, se empieza más o menos en septiembre, octubre, se vacuna hasta abril, basado en los estudios que se hizo el previo año y cómo construyeron la vacuna, tratando de capturar las variedades de influenza que se vio en la previa temporada. Entonces, vacunar a nuestros niños, aunque sea más tarde en ese tiempo, aún en febrero, marzo, abril, todavía tiene mucho valor en prevenir no solamente la infección, pero si alguien le da la infección, es expuesto a ese virus, que le va a dar mucho más leve de si no tuviera esa vacuna. Y como dije, los niños mayores de 6 meses pueden recibir esa vacuna y es muy segura. Y finalmente, similar, las vacunas de COVID-19 también están aprobadas para niños mayores de 6 meses. Ya en este momento hay 2 vacunas para los niños de 6 meses y en adelante, una de Pfizer, una de Moderna. Y no hemos visto diferencias muy grandes en la eficacia de las 2 vacunas. Entonces recomiendo que los padres también consideren esa vacuna para prevenir a sus hijos, porque aunque COVID-19 no cause muchos síntomas muy serios en muchos niños, sí sabemos que ese virus por alguna razón le gusta quedarse en el cuerpo y está en algunas personas causando problemas de largo plazo, y no sabemos identificar en cuáles personas son las que va a causar esos problemas de salud de largo plazo. Entonces todavía hay riesgo de que, aunque sea una infección leve al principio, pueda tener efectos secundarios en el cuerpo a mucho largo plazo de meses y años, y todavía estamos aprendiendo cuáles son esas consecuencias. Y sabemos que la vacuna disminuye cuán serio la infección es aún en los niños. So, vacunar a los niños, si son prematuros, lo van a recibir la de BSR. Si son de término completo, la de flu y la de COVID-19 son muy importantes.
Y la final forma que podemos proteger a nuestros niños, la más importante, es vacunarnos nosotros mismos. Si nosotros no traemos y a todos los hermanos y hermanos que están en la casa, si nosotros no traemos esos virus a la casa, entonces ese bebé de 2, 4, 6 meses que todavía no puede recibir ninguna vacuna, va a tener mucho menos chance de ser infectado o de tener una infección seria. De la misma manera, los bebés que tienen madres que le están proveyendo leche materna, si la mamá recibe la vacuna, sabemos que su cuerpo forma anticuerpos a ese virus y puede pasar ese anticuerpo a los bebés y protegerlos de esa forma indirecta. Hemos visto ya muchos estudios donde han estudiado la vacuna de COVID-19 y la vacuna no se encuentra para nada en la leche materna, pero los anticuerpos que la mamá misma produció sí están en la leche materna. Hay acciones que los padres pueden tomar, especialmente las madres que están proveyendo leche materna, para bien proteger especialmente a los niños que son más vulnerables a las infecciones más serias, que son nuestros niños menos de 6 meses. Claro, parece que es muy importante estar todos protegidos para poder asegurarnos que nuestros hijos no sean víctimas de esta triple pandemia. Entonces, ahorita pasamos de prevención a qué podemos hacer cuando nuestros hijos se presentan ya con síntomas y a qué punto es el punto en que debe decir el papá, ok, es hora de llevar a mi hijo al médico. Pues muy, muy buena pregunta, especialmente porque la mayoría de los casos, la gripe que causa estos virus se puede manejar en la casa. Y especialmente en esta triple pandemia, donde nuestro sistema de salud ha sido tan agobiada por la abundancia de casos, es importante saber qué podemos hacer en la casa y qué debemos hacer antes de presentar a una oficina o una sala de emergencia donde podemos esperar horas y horas y horas para que vean a nuestros hijos. Lo primero saber es que lo que hemos aprendido de gripes en el tiempo pasado todavía aplica. Si los niños tienen fiebre, la fiebre no es peligrosa, la fiebre es la forma en la que el cuerpo está peleando la infección y no es necesario tratar una fiebre con medicinas como Tylenol o Motrin. El problema es que cuando los niños tienen fiebre, a veces no se sienten bien, no comen bien, no están tomando suficiente líquido y entonces eso puede afectar su hidratación. Entonces, sí damos medicinas como Motrin, Tylenol, que es el ibuprofen, acetaminofén, para ayudar a que los niños se sientan suficientemente bien para tomar suficientes líquidos y comer suficiente comida para seguir hidratados durante su enfermedad. Pero si usted tiene un niño que tiene una fiebre de 102, pero está corriendo y riéndose y actuando normal, no es necesario tratarlos, porque la fiebre en sí no es peligrosa. Pero eso es algo que podemos hacer para asegurarnos de que los niños se sientan bien, se sientan mejor. Porque lo más importante durante estas enfermedades es que los niños se hidraten. De pronto no van a comer bien, de pronto no quieren comer bien, no se sienten bien, pero con tal de que estén hidratándose con agua, leche, otros tipos de sueros, pueden esperar a que su sistema inmunológico supere la infección. Y lo que queremos ver es que ningún niño vaya más de 8 horas sin orinar. Ya cuando los niños estén yendo más de 8 horas y usted ha visto que no ha cambiado un pañal o no ha ido al baño, nos preocupamos que ese niño está deshidratado y necesita atención médica. Pero entonces vemos que los niños estén tomando su agua o de pronto le damos las paletas de Pedialyte o algo así para que estén siguiendo tomando agua o agua con electrolitos. Entonces, hidratar a nuestros niños con lo que puedan tomar en ese entonces. La otra cosa que tenemos que mirar es cómo están respirando, porque especialmente la influenza y la bronquiolitis que es causado por el BSR, como les había indicado antes, son los virus que más les gusta causar neumonías en los niños chiquitos o problemas respirando porque causan mucha congestión, con mucha flema, mucho moco. Entonces, eso es algo que tenemos que estar en cuenta de que especialmente ese BSR, ese bronquiolitis, puede causar tanto moqueo en la nariz que los niños no pueden respirar por la nariz bien. Entonces, yo le enseño a los padres la diferencia entre respirar calmadamente, fácilmente y respiración que es con trabajo.
Eso es lo que le digo a los papás, que busquen que el niño esté trabajando para respirar. ¿Qué quiere decir trabajar para respirar? Es usar músculos que normalmente uno no usa para respirar. Por ejemplo, un niño que está trabajando para respirar, usted puede ver aleteo de las narices, que la nariz le sale y le entra con cada respiración. También de pronto se le está balanceando la cabeza con cada respiración y usted ve que para arriba y para abajo, los hombros y la cabeza cada vez que respira, está usando otros músculos. A veces se ven los músculos, por ejemplo, aquí en la nuca se le puede ver que los, los músculos de la nuca se pueden ver con cada respiración porque el niño está jalando para tomar una respiración y también se pueden ver los músculos entre las costillas o debajo de las costillas. Con cada respiración uno ve que el niño está abriendo el tórax y se le ve los músculos. Si uno está viendo que hay trabajo para respirar, que no es una respiración pacífica sin agitación, cuando ya empieza a ver esos síntomas de trabajo, ese niño necesita atención médica. A veces el BSR también puede causar silbidos, donde cuando respira uno oye un silbido con el sonido del aire moviéndose por una tráquea que está llena de flema, llena de congestión. También silbidos en los pulmones. Si un niño tiene asma, la influenza le gusta mucho atacar a los niños con asma. Entonces vemos que los niños empiezan a tener silbidos en los pulmones también. Entonces, para mí lo más importante, mirando a ver qué niño necesita atención médica, es un niño que no está hidratándose porque se siente tan mal, no está tomando, no está comiendo y no está teniendo orina. Orina es mucho más importante. Y 8 horas es ese número para mí. Si ha pasado 8 horas y usted ve que el niño no ha estado tomando bien, bebiendo bien, aun cuando usted le trató la fiebre con Motrin o con Tylenol, entonces es tiempo para atención médica. Y similarmente, si un niño está trabajando para respirar, es tiempo para atención médica. Pero fiebre en sí no necesariamente necesita atención médica. Fiebre, pero el niño está tomando suficiente para hidratarse o le das un Tylenol y Motrin y está actuando bien, puede jugar, puede hablar con usted o reírse, algo que es similar a normalmente cómo actúa. Entonces ese niño lo podemos ver, lo pueden monitorear en la casa. La única diferencia es los niños menos de un mes, menos de 28 días, pero un mes es el número que les enseño a los padres. Una fiebre más de 100.4 es una emergencia para ese bebé. Y un bebé recién nacido, menos de un mes, si usted le mide una fiebre y la mejor forma de medir temperatura en esos bebés es rectal, si usted le mide una temperatura y es fiebre más de 100.4, más de 38 grados, eso es una emergencia médica, aunque sea por de noche, aún en la sala de emergencia tiene que ir. Y eso es porque nuestros bebés recién nacidos tienen ese sistema inmunológico menos desarrollado y las infecciones que usted o yo pueden causar solo gripe de la nariz, en ellos se pueden convertir en una infección mucho más seria, mucho más rápido. Mayor de un mes, mayor de 2 meses, las fiebres se pueden observar, llamar al doctor, platicar sobre los síntomas, pero no necesariamente tiene que ir a ver atención. Y después seguir todas las otras medidas. Al mismo tiempo que tratando de asegurarse que ese niño no está yendo al colegio con fiebre, no está yendo al colegio con una tos súper productiva, no las toses de alergia, pero la tos donde está produciendo mucha flema para tratar de controlar la infección en la casa. Muchísimas gracias, doctora Montoya, por darnos todas esas recomendaciones para no sobresaturar y colapsar el sistema de salud, porque es muy importante que los niños que de verdad necesiten atención médica logren obtenerla sin ningún problema. Entonces, para ir terminando este episodio, queríamos preguntarte, ¿cómo decidiste ser pediatra? ¿Qué te llevó a hacer esa decisión, a estudiar medicina? ¿Y qué consejo le podrías dar a los jóvenes latinos en caso de que quieran seguir tus pasos y ser pediatras ellos mismos? Ay, gracias por esa pregunta, muy bonita. Yo me di cuenta que quería ser médico muy temprano en mi educación. Creo que estaba todavía en bachillerato y me impresionó mucho leyendo las historias de los doctores con sus pacientes y lo que se sentía que era la práctica de medicina. Y cada experiencia que tuve desde ese entonces, que tenía como 14 años, cuando primero tuve esa idea,
reforzó esa idea de que yo quería ser doctora. Pero no fue hasta llegar a la escuela de medicina que me di cuenta que quería ser pediatra, pero fue una decisión tan fácil y no sé por qué no lo había notado antes, porque fue en la escuela de medicina lo que uno tiene que hacer como parte de nuestra educación es rotar por las diferentes partes de hospitales y clínicas para exponernos a diferentes tipos de medicina. Y yo noté que cada vez que llegaba a una disciplina nueva, cardiología, neurología, lo que fuera, inmediatamente gravitaba hacia los niños de esa especialización. Me daba cuenta que yo tenía toda la paciencia en el mundo, no solamente para los niños, sino también para los padres que estaban en el hospital preocupados por sus hijos. Entendía perfectamente cómo se sentían, el miedo, el estrés, la confusión, y sentí como una habilidad de poder hablar no solamente con niños, cuando los niños hablan, porque yo soy neonatóloga y mis pacientes no hablan, pero también con los padres, porque una mayoría de pediatría es hablar con padres, hablar con adultos. Y eso es lo más importante de mi carrera, es que hay mucha gente que le gusta trabajar con niños, porque francamente los niños son increíbles, resilientes, inteligentes, interesantes, pero en pediatría es tan importante saber que esos niños viven dentro de una familia, en una estructura con padres o con otras personas que los cuidan, y cómo pensar que uno es un médico de una familia cuando sea pediatra. Eso me llamó mucho la atención. Yo vengo de una familia muy fuerte y muy, muy unida, y entendí que eso me ayudaría a preparar para ser una pediatra que podía lidiar con niños en el contexto de su familia. Y de ahí fue un paso muy chiquito para llegar a neonatología, porque francamente amo a los bebés. Para mí son los niños más resilientes de los niños, y me fascina mucho la medicina de cuidados intensivos. Me gusta trabajar con mis manos y mi mente. Me gusta la sala de parto y ser la que recibe los bebés después de que nazcan. Y ha sido una carrera muy demandante, pero muy bonita. Entonces le digo a la gente que piensa que quiere ser doctor, quiere ser médico, que primero que todo busquen cualquier experiencia que puedan para ser expuestos a cómo puede ser la medicina, porque medicina se puede ver de tantas diferentes formas que uno puede tener una experiencia de decir, no, esto no es para mí, pero si tiene otras experiencias, de pronto se da cuenta que este tipo de medicina es diferente y esta sí me gusta. Entonces tratar de explorar la cantidad, un volumen y variedad de experiencias dentro del sistema de salud es muy bueno y le puede informar a uno mucho lo que quiere. Y la segunda cosa que yo le recomendaría a un estudiante o a una persona joven que quiere ser médico es formar una comunidad de gente que lo va a apoyar, porque es una jornada muy larga volverse médico, y es muy demandante, es muy demandante. Hay muchos pasos, hay muchas barreras. La carrera pide demasiado de uno, no solamente mentalmente, sino emocionalmente, y la mejor forma de ir en ese camino es tener una comunidad que lo va a apoyar a uno físicamente, de pronto porque le ayuda con la comida o que le ayuda con sus hijos cuando está uno entrenando, pero también emocionalmente alguien con quien puede hablar cuando la carrera te trata de bajar. Entonces es muy importante no solamente coger las experiencias que le van a mostrar a uno qué quiere uno de la vida, pero también aferrarse a las personas que lo ayudan a subir. Muchísimas gracias, doctora, por compartir tu conocimiento y tu experiencia, y muchísimas gracias por ser nuestra primera invitada en Café CBOB. Ha sido un placer platicar con usted sobre este tema que está afectando a nuestra comunidad. Y muchísimas gracias a todos los que han sintonizado en este primer episodio de Café CBOB. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en @IamCBOB, IAMCBOB, y que nos dejen comentarios e ideas para otros temas que podamos platicar en el podcast con invitados y expertos en estas áreas. Esperamos que nos vuelvan a sintonizar en las próximas 2 semanas, y muchísimas gracias.